Huaquichahuizampe, Acahuic, Talguara, Sarata, Kipurillar, y Acalguara, municipio de Palos Blancos, Barcacabawa, Arusquipawimpi, Porraquillari, Stoker Catasiwa, Gilata, José Luis Babari, Cupaja, corresponsal, acá Sistema de Radio de los Pueblos Originarios de Bolivia, Toqueda, Yatiraki, Huaca, municipio Barcano, Asquirjaba, Yatecaida, Dakana, Achuachuya, Uracata, Bank, Ayana, Calurabeja, Amanchatas, quizás dawa saracuato quitua, upaja calguara, hawit ataracape y atilla boyeraxtaru. Kabaja, aquí puri, jupa barut asillari, hilata José Luis Kabisaki, Arsu Sinkakim, Humanki Baroja. Kamis kun hamak hilata Edwin, aski alhuaquipanaya, y ativenak utaki puririk axa junto municipios Toquetpacha Palos Blancos. Pues Gilata Edwin, tenga usted muy buenos días. También a quienes nos visualizan el canal 7 a esta hora de la jornada que precisamente estamos saliendo a nivel nacional. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, lo que refiere a la transformación de alimentos para la distribución de alimento complementario en diferentes unidades educativas. Pues estamos en la unidad educativa de Sapecho del nivel secundario, quienes los estudiantes preparan con mucha habilidad alimentos que son producidos precisamente en esta región del norte de La Paz, así como lo que son los cítricos, la papaya, el banano, que se utilizan para transformar y distribuir a las diferentes unidades educativas. Para ello tenemos nuestros invitados especiales. Contamos con la directora de esta unidad educativa de Sapecho, con la directora precisamente Hilda Ríos Ruiz, quien es directora de la unidad educativa de Sapecho B. Licenciada, muy buenos días. Muy buenos días, un gusto compartir las experiencias del Bachillerato Técnico Humanístico de la unidad educativa Sapecho B. Muchas gracias. La licenciada día a día impartiendo los conocimientos para lo que es esta unidad educativa. Por supuesto, contamos también con la presencia del ingeniero Ramiro Terán, quien es secretario municipal de Desarrollo Humano del Gobierno Autónomo Municipal de Palos. Inge, muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia de todo nuestro país, pues presto para poder responder a inquietudes y preguntas. Bien, muchas gracias. Por supuesto, también nos encontramos y hemos invitado precisamente a la estudiante Stephanie Humérez, quien es del nivel secundario, quien también con mucha habilidad con sus compañeras realizan lo que es este trabajo de la transformación de alimentos. Stephanie, muy buenos días. Muy buenos días, periodista. Muchas gracias por venir aquí y para ver el trabajo que hacemos nosotros por nuestra comunidad, y aquí estoy dispuesta a responder sus preguntas. Muchas gracias. Sí, por supuesto, contamos también con el profesor, con el licenciado en todo caso Santos Condori, quien es de la especialidad de agroecología. Profe, muy buenos días. Muy buenos días, bueno, un saludo a todo el país, de aquí desde la unidad educativa técnico humanístico Sapecho B. Muchas gracias. Efectivamente también hemos invitado al Consejo Educativo, efectivamente a la señora Rosemary Salas, quien también organiza diferentes actividades acá en este centro educativo. Señora Stephanie, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días y muchas gracias por venir a visitarnos aquí a nuestra unidad y a ver todos los trabajos que elaboran nuestros estudiantes. Bien, muchas gracias. La señora Rosemary del Consejo Educativo precisamente también llevando arduos trabajos para el desarrollo de esta región, de lo que es acá en Sapecho, por qué no decir en la unidad educativa. Directora, ¿podemos explicar a la población lo que refiere a esta transformación de alimentos que venimos trabajando? Claro que sí, en principio ha sido un trabajo realmente que precisaba mucho esfuerzo, además consenso también con la comunidad educativa, ¿no? Entonces, a la necesidad que tenemos en las unidades educativas, principalmente acá, como es un colegio técnico humanístico que promociona jóvenes y señoritas, con el BTH, Bachillerato Técnico Humanístico, ha sido una iniciativa en la gestión 2016 de autoridades tanto educativas como también municipales. Entonces, desde esa gestión, desde el 2016, se ha realizado este emprendimiento con los estudiantes que trabajan en el área de especialidad de transformación de alimentos. Hemos decidido hacer el emprendimiento productivo, en el sentido de que
nosotros nos adjudicamos al municipio para la distribución de alimentación complementaria escolar a las unidades educativas del nivel primario, como es la unidad educativa Sapechoa, Mapurichuqui y Villazón. Y asimismo, esta gestión estamos integrando otras 2 unidades educativas del mismo distrito, ¿no? Como es la unidad educativa Brecha C y la unidad educativa San Martín de Aguasrica. La unidad educativa alberga más o menos como 300 estudiantes, tiene 2 especialidades, la especialidad de transformación de alimentos y agroecología. Agroecología específicamente tenemos un terreno de 2,5 hectáreas donde se produce materia prima, como son los árboles de copoazú, tenemos naranja, cacao, al mismo tiempo se ha también sembrado lo que es el maíz, luego tenemos hibisco y otros que son de la potencialidad agrícola de la región. Aprovechando la materia prima que tenemos en nuestro terreno, sacamos la materia prima para transformar acá en el laboratorio de transformación de alimentos. Son jóvenes que trabajan 3 gestiones con especialidad y los que han escogido la especialidad de transformación de alimentos son los que elaboran, ¿no? Por ejemplo, tenemos naranjas en el lote, traemos acá, se transforma en queque de naranja y en mitas. Directora, de tenemos aquí los queques, a ver, explíquenos. A ver, acá tenemos, por ejemplo, los rollitos de queso, ¿no? El día de mañana estamos cumpliendo con un menú, ¿ya? Pero generalmente trabajamos con todo lo que es materia prima del lote agrícola, ¿no? Por ejemplo, con la naranja hacemos yemitas de naranja, queque de naranja, y en la parte líquida hacemos también los jugos de naranja. Ahí tenemos los jugos. Los refrescos de naranja, ¿no? Y asimismo se transforma en variedad, lo mismo el plátano. El plátano, por ejemplo, se elabora queques de plátano, yemitas de plátano, luego hacen lo secan también el plátano y se hace harina de plátano, ¿no? Que sirve después como un ingrediente más para la elaboración del líquido. ¿Cuántas unidades educativas, licenciado, abastecemos? 5 unidades 5 unidades educativas. Muchas gracias. Imagínense, amigos televidentes, 5 unidades educativas que se abastece precisamente transformando estos alimentos hechos a mano propia de los estudiantes y con los productos propios ecológicos que hay en esta región del norte de La Paz. El gobierno municipal también viene incentivando, viene impulsando este tipo de actividades. Por supuesto, hemos invitado al ingeniero Ramiro Terán, quien es secretario municipal de Desarrollo Humano del gobierno municipal. Inge, bueno, el gobierno municipal incentiva este tipo de actividades. Sí, siempre nosotros estamos velando primero el desarrollo económico local en beneficio, en este caso, para todos nuestros estudiantes. Por esta razón se tiene un convenio para el servicio de desayuno escolar en esta gestión con el Colegio Sapecho B, con más que todo sus laboratorios de transformación, que es el BTH. Y siempre estamos apoyando en todo lo que se puede, tanto en la refacción y mantenimiento de sus infraestructuras, laboratorios y otros insumos. Siempre estamos apoyando, pero este es el primer colegio que sí hace desarrollo y está viendo que se va a hacer sustentable, autosostenible a lo largo de esta carrera que es de BTH. Gracias. Bien, qué importante. El gobierno municipal, a la cabeza del alcalde Berman Anacida, incentiva este tipo de actividades. Imagínense lo que son estas expectativas que ven beneficio de lo que son los estudiantes, tanto del nivel inicial y primario, en 5 unidades educativas. Hemos invitado también a Stephanie, quien es estudiante del nivel secundario, quien también viene realizando este trabajo arduo, acompañado de sus compañeras para la elaboración de lo que es el alimento complementario. Stephanie, un trabajo arduo ustedes realizan. Sí, es un proyecto que ya lleva mucho tiempo, mucho más antes de que nosotros entráramos al colegio, y nosotros seguimos el legado que es de proporcionar a nuestra población alimento sano y ya no sedentario, utilizando siempre apegados a nuestro PBH y utilizando los productos que se elaboran en nuestra población, ¿no? Como sería siempre el cacao, el coco, la papaya, la naranja, muchos otros productos que varían, de los cuales, como ya se ha dicho, se transforman muchos productos. Queque de naranja, la ensalada de fruta no puede ser indispensable, el refresco de copoazú, que sería lo más natural que viene siendo de aquí.
Vamos a estar siempre trabajando con cariño y devoción sobre nuestros productos y evitando siempre la contaminación y otros productos sedentarios producidos en la población. Bien, qué importante prácticamente los estudiantes con manos propias y con mucha higiene realizan lo que es este trabajo de lo que es la transformación de alimentos. Estamos también con la profesora. Profesora, su nombre, su cargo, coméntenos sobre esta actividad tan importante. Muy buenos días. Bueno, mi nombre es Brígida Carguani Mamani. Soy maestra de la especialidad de transformación de alimentos, el cual estamos trabajando con alimentación complementaria para los niños y jóvenes. Y también de la misma manera, hace 2016 no teníamos herramientas y no teníamos nada, y lo cual hemos planificado, organizado con director, consejo educativo, estudiantes, docentes, es para poder que nuestro producto salga adelante. Bien, Gracias. Muchas gracias. Imagínense los esfuerzos propios de los profesores, de los estudiantes, para que los productos salgan adelante. Estamos también con el profesor, precisamente, profesor Santos Condori, que también viene incentivando este trabajo. Bueno, yo soy docente de área de agroecología. El BTH hace el 2019 hemos creado lo que es la área de agroecología con el objetivo de fortalecer lo que es la seguridad y soberanía alimentaria, porque el trabajo lo que se hace es en el vivero primeramente, y posteriormente los plantines son llevados al lugar definitivo, al lote agrícola que tenemos, y es de productos ya producidos, ya se cosechan y posteriormente son traídos aquí al laboratorio, y posteriormente ya los de la especialidad de transformación de alimentos ya lo transforman en diferentes derivados. En ese sentido se hace lo que es la cadena productiva, se cumple en esta unidad educativa. Gracias, profesor. Imagínense un trabajo arduo, la cadena productiva. Producen los mismos estudiantes, producen en compañía, en coordinación con lo que son los docentes. Estamos también, efectivamente, con Consejo Educativo. Coméntenos, a ver, al respecto de lo que es este arduo trabajo. Bueno, muchas gracias. Soy representante de todos los padres de familia y trabajamos todos, y gracias a ese esfuerzo que hace la profesora, directora y alumnos, podemos comprar lo necesario que tenemos. No hemos comprado hace recién nomás una amasadora semi-industrial, diríamos, y así poco a poco estamos equipando con las ganancias que tenemos del desayuno escolar, ¿no? Efectivamente, el Consejo Educativo viene trabajando, viene coordinando al respecto de lo que es este trabajo en la transformación de alimentos en la unidad educativa de Sapecho. Gilata, Edwin, ¿tenemos alguna pregunta, alguna consulta al respecto de lo que es tan importante que estamos abordando el día de hoy, la transformación de alimentos? Adelante. No tenemos ninguna pregunta, hermano José Luis Asira Cuparo Sayario, Cabatua Calguara, municipio de Palos Blancos, Barcatpacha, Aruskip, Aweja, Utjaraki, Camatwa, Yateca, Indonacan, Yatiche, Yakaja, Yateque, Dakaro, Kunaimari, Waliwakiskiri, Mankai, Loradak, Helora, Wiraka, Chamancha, Sipkaraki, Yaticha, Sipkaraki, Amplura, Wirakaja, Uthek Parexa, Sin Saxtokitpacha, Sataraki, wow. Camarona Campe, Akawakichao, Tukeyari, Rakampeja, Yakarukabaya, Hikisinkaba.